Miren, observación chistosa, aquí en la regadera puedes como abrir la ventana. Tienes una ventilita, auxilio. Llevo adentro de esta burbuja 148 horas. Alguien rescáteme, por favor. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran mis cracks? Hoy viajé una distancia considerable, bastante larga. Viajé desde Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional de Tijuana para después manejar unas 2-3 horas hasta la región del Valle de Guadalupe en Baja California para dormir adentro de una burbuja. Así como lo escuchan, existe en esta región un hotel que tiene el singular concepto de ser burbuja. En este canal ya hemos dormido adentro de cápsulas futuristas, hoteles muy lujosos, muy baratos, incluso moteles sadomasoquistas, pero cielo santo, una burbuja, creo que esto tiene un muy alto grado de epicidad. Bueno, vamos a recorrerla, vamos a ver de qué se trata. Pues bueno, el Hotel Campera Burbuja Hotel en el Valle de Guadalupe es solamente uno de 10 establecimientos que existen en todo el mundo. ¡Qué locura!, ¿no? Hay 10 de estos y uno de ellos está en Bello, México. Los demás se encuentran en Finlandia, Islandia, Irlanda del Norte, Mauricio. Yo tampoco sabía que hay un país que se llama Mauricio. Al parecer está en África, no tenía idea. El concepto supongo que es bastante sencillo, pero es una idea muy loca. O sea, verla así en ejecución sí que tiene su chiste. Yo cuando vi las fotografías en internet supuse que era como de algún cristal, algo así, pero no, completamente de plástico, como de lona. Es como una casa de acampar muy exuberante. La manera como se mantiene siempre redonda, siempre sólida, es porque constantemente se está inflando con aire. Este ventilador de aquí agarra aire, ¿no? Pasa por este ducto por abajo y eventualmente, gracias a este ducto que está aquí, es como se mantiene en forma. Y de este lado no se ve tan impresionante, tan impactante, porque pues se conserva con este tono para conservar la privacidad del huésped. Lo realmente impresionante es cuando se ve desde aquí. O sea, aquí, wow, sí que es una tremenda locura. ¿Cómo puedes ver todo el interior de esta vaina? Vecino, ábrame, que quiero un poco de leche. ¿Y cuánto cuesta hospedarse dentro de una burbuja? A ver, no es del todo barato. De hecho, yo no diría que es en lo absoluto barato, pero tampoco se me hace sumamente costoso. Yo cuando vi las fotos en internet dije, uy, esto va a ser algo sumamente extravagante. Y miren que dentro de todo se me hace accesible. Hospedarse en una como esta tiene un precio aproximado de $250 la noche. Esta, como la estamos viendo, que tiene un baño adentro de la habitación y que tiene una cama doble. El tamaño está cool, es de aproximadamente 17 metros cuadrados, $250 la noche, que son unos 5,000 pesos mexicanos. Si quieres una opción un poquito más económica, hay una que cuesta $200 la noche, que tiene el baño afuera. Vaya, es tu baño particular, pero tienes que salirte de la burbuja, pasar frío en la noche, ya sueltas a la nutria y regresas a tu burbuja. Y hay otras burbujas un poquito más costosas que cuestan $300 la noche, que es lo mismo que esta, pero tiene un jacuzzi. Esas son difíciles de encontrar disponibles. Nada más hay 2 en todo el hotel. Entonces sí tienes que reservarlas con mucho tiempo. El espacio que te cubre tu costo de reservación es todo de aquí. Desde esta paja de acá hasta esta de acá. Puedes usar esta mesita libremente, tu burbuja. Y me dice la señorita que intentes siempre ser muy respetuoso y no exceder esta distancia, porque pues sinceramente si te pones aquí ya alcanzas a ver los interiores de las demás burbujas. Y pues no es la idea. La idea es que todos tengan su privacidad, que puedan hacer lo que gusten, porque pues sí, no hay vaya, no hay pared. Bueno, ya, suficiente introducción. Ahora sí vamos a verla por dentro. Para entrar no tienes que usar una llave ni nada. Ahora sí que confías en que nadie vaya a entrar a tu propiedad. Y se abre con este cierre de acá, ¿ok? Entramos y chéquense, esto es muy importante. Tienes que quedarte aquí y cerrar detrás de ti, porque si abres la puerta principal, que es esta de acá,
pues se sale todo el aire y se desinfla y pues qué tremendo problemón. Entonces, antes de abrir la puerta principal, tienes que cerrar esta de aquí. Y una vez que está cerrada, que ya se va a contener el aire, ahora sí, vamos a esta de acá. Aquí de hecho ya empieza la habitación como tal. Esta es la zona de, pues vaya, el refrigeradorcito que tienes acá. Tienes tu cafetera, tienes tus agüitas. Realmente lo único que te regalan con el pago de tu habitación es estas 2 botellas de agua. Todo lo que hay aquí tiene un costo adicional. Y pues ahora sí, entremos. ¡Ay! Bienvenidos a mi burbuja, la burbuja del reino Palomón. Qué bonito está, está sumamente agradable. Miren nada más, se siente bien raro estar como en tu habitación y tener semejante vista tan agradable. Tenemos por aquí la cama. Miren nada más, qué delicia, qué manjar. Está cómoda. Sí, la calidad de la cama está buena, me gusta. Esta es de tamaño doble, está bastante buena. Y me agrada que pues igual, si no confías mucho en tus vecinos, si eres muy tímido, lo que sea, pues tienes toda la cama que pues puedes cerrarte, puedes tener privacidad, pero hacia el cielo sigues viendo descubierto. Supuestamente uno de los grandes atractivos de quedarse en un hotel así, que en la noche puedes ver todas las estrellas. Es una experiencia preciosa. La verdad es que sí estoy muy ansioso de vivir eso. O sea, creo que es lo más bonito, que al estar en el desierto, o sea, sí estamos como en medio de la nada. Aquí nada más hay como viñedos y demás, no es como que hay edificios. Pues no hay contaminación visual, entonces el cielo supuestamente está muy despejado y tienes un gran vistón de las estrellas. Por aquí tenemos la parte del baño. Miren nada más, qué chulada. Y esta, por cuestiones de privacidad, no es transparente. O sea, esta sí que tiene tonalidad, tiene paredes. Esta de acá es la regadera. Miren nada más qué belleza. Miren, observación chistosa. Aquí en la regadera puedes como abrir la ventana. Tienes una ventilita, auxilio. Llevo adentro de esta burbuja 148 horas. Alguien rescáteme, por favor. Y algo que a mí me dio mucha curiosidad es cómo funciona el sistema de agua. O sea, cómo funciona la calefacción, a dónde se va el agua, qué estilo de drenaje se tiene aquí. Pues me comentan que el sistema de calefacción es promedio, funciona con gas, vaya. El drenaje es un sistema que se conecta directamente a una tubería. Entonces, debajo de la tierra va la tubería, las 12 burbujas tienen el mismo sistema y todo se va a un depósito, que es como una letrina ecológica, llamémosle. No sé después cuál sea el proceso que hagan con todos tus desechos, con todas tus heces, pero supuestamente es como ecosustentable todo eso. Y en cuestión de iluminación del cuarto, la iluminación del cuarto son estas lámparas de acá, que se conectan a estos enchufes y aquí puedes cargar tu teléfono móvil, lo que sea necesario. 2 cargadores USB aquí, 1, 2 para cargar tus dispositivos móviles, una lámpara de este lado. Y un detalle que me gustó bastante es que con este control tú puedes cambiar las tonalidades de la luz. Entonces ahí va cambiando de colores para que tengas una experiencia bien psicodélica. Tú aquí pues escoges el efecto que quieres, no sé, a ver. Ya quiero verlo en la noche, a ver qué tal se ven las combinaciones. Sí que me llama mucho la atención. Está bien cool, a pesar de estar en una zona rural, realmente estamos en una zona pues en medio de la nada. Tenemos señal de Wi-Fi, miren qué cool. Este no debe ser en lo absoluto rápido, pero si necesitas internet veloz, la verdad es que aquí la señal es muy buena. Con mi teléfono estoy agarrando señal 4G, todas las rayitas posibles. Entonces la conectividad, la señal, el comunicarte con el mundo real no debería ser ningún problema. Una cosita que sí debemos considerar de este hotel es que vaya, al estar realmente en medio del desierto, no cuenta con restaurante. O sea, si tú vienes a quedarte aquí, ya vente cenadito, carnal, porque pues no vas a encontrar nada más. Aunque nos dicen que están trabajando en construir uno. Otro detallito que me estoy dando cuenta, que pues vaya, hay que considerarlo, es que no es como que hay un teléfono en la habitación. No es como en cualquier otro hotel que de repente en la noche tienes un problema y hablas a recepción así de: oiga señorita, fíjese que se metió una iguana y me está viendo muy feo y me quiere morder. No, aquí cualquier situación es como: bro, estás por tu cuenta, tienes que salirte y gritar: ¡alguien ayúdeme, por favor! Wow, de verdad que ya estoy bien ansioso de ver esto de noche. No, seguramente que va a ser una experiencia perrona, una experiencia muy bonita.
Y bueno, así es la habitación. Pedí que me dieran un tour como por el establecimiento. Y miren, esta es una de las burbujas que no tienen baño integrado. Entonces, ¿cómo funciona? A ver, ahorita está cubierta la burbuja por cuestión de sol y porque ahorita no han llegado los huéspedes que la reservaron. Entonces, miren, esa es la burbuja como tal. Y para ir al baño te sales totalmente y caminas hasta aquí. Este es el baño de la burbuja. Llegas acá, tienes tu regadera, tienes tu water, todo bien. Está muy cool el baño, la verdad, o sea, no está nada mal, pero nada como la comodidad de tener tu propio baño dentro de tu propia habitación. Y pedí también que me enseñaran una de las habitaciones con jacuzzi, que a ver, miren, en esencia es lo mismo, o sea, está todo igual. Lo que cambia es que obviamente tiene el jacuzzi, que miren, es afuera, o sea, tú sales de la habitación y esta es la zonita que tiene su jacuzzi. Uf, hoy está rico y tienes toda esta zona de estancia para ti solito. No, aquí para ver estrellas en la noche. Qué lindo está, de verdad, qué hermoso. Es la única diferencia, o sea, es por lo que pagas tus $50 aprox adicionales. ¿Cómo la ven? ¿Cuál les gusta más? Pues en eso consiste el hotel Burbujón. ¿Qué tal? Qué interesante concepto. A mí la verdad es que me encantó, me fascinó la idea y por eso es que viajé tanto para poder compartirlo con ustedes. Bueno, voy a pasar por la zona, pasaré la noche acá y mañana les cuento cuál es mi veredicto de esta experiencia, qué tan épico realmente estuvo dormir adentro de una burbuja en medio del desierto. Buenos días, noche sobrevivida dentro de la burbuja. Y no estuvo nada mal, pero tampoco estuvo, que digamos, excelente. Yo diría que fue una experiencia de acampar, pero de una manera glamorosa. De hecho, ayer uno de los administradores del hotel me dijo que ese es el nombre de este concepto, porque es camping de una manera con glamour. Glamping, así se le llama a este concepto de hoteles. Curioso, ¿no? De entrada, en la noche sí se siente frío, tienes que estar bien tapado. En segundo lugar, el agua de la ducha no calienta realmente muy rápido y no se mantiene caliente, o sea, de que sí tienes que bañarte con agua fría. Y como punto adicional, pero ese fue más bien porque yo creo que yo tuve una mala suerte, me tocó que estaba bien nublado el cielo anoche y no pude ver nada, la verdad. Sí, no se veía nada, se veía todo gris nada más la noche, pero estuvo bastante cool, estuvo bien. Pero dentro de todo, ojo, sí fue una experiencia muy chida, muy diferente. Es como muy auténtico venir a dormir a un lugar así. Aparte está sumado a todo el conjunto de actividades que tienen que ver con los cultivos de uvas para los vinos alrededor de la zona. Todos los huéspedes súper respetuosos, súper cool. El staff se portó muy chido. Sí, en concreto diría que recomiendo esta experiencia. Creo que sí vale lo que cuesta, pero hay que venir preparados mentalmente a que no va a ser una experiencia de lujo. Va a ser un campamento de lujo, pero un campamento a final de cuentas. Bueno, amigos, así concluye nuestra experiencia burbujosa. Cuéntenme abajo si les antojó quedarse en un sitio así. Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura burbujosa. Como siempre, nos vemos en unos días o mañana mismo con un video nuevo. Adiós, burbu, pimpollo.